Ayer en la sesión ordinaria de Pleno se debatió una modificación de créditos para adecuar el presupuesto a la realidad del 2012, a la realidad presupuestaria de este ayuntamiento. Sabéis que el presupuesto ahora mismo es un presupuesto prorrogado desde el ejercicio del 2011 ante la imposibilidad y las grandes dificultades que se está teniendo para poder realizar un presupuesto que sea real tanto en los ingresos como en los gastos para este ejercicio. ¿Qué se pretendía con la modificación de créditos de ayer? ¿Para qué esa modificación de créditos? Lo expliqué en el Pleno, pero de una forma resumida voy a tratar de explicárselo hoy a toda la opinión pública. El Ayuntamiento, sí o sí, tiene la obligación de reducir gastos. Ayer, en la modificación de créditos, se reducían los gastos respecto al año anterior en aproximadamente 1.200.000 euros. Esa reducción de gastos se produce fundamentalmente en el capítulo 1 de personal, que se reduce en más de 539.000 euros, lo cual significa un 4,71%. También en el capítulo 2 de gasto corriente, capítulo que se reduce en 324.000 euros, lo que supone un 5,18% del presupuesto del 2011, y fundamentalmente en el capítulo 4 de transferencias corrientes, subvenciones, etcétera, que se reduce en 658.580 euros, aproximadamente un 36% de lo que era ese mismo capítulo en el presupuesto del 2011. El presupuesto del 2011 tenía unos gastos fijados de 23.771.000 euros y con la modificación de créditos de ayer, los gastos ahora mismo están en 22.587.000 euros. Por lo tanto, no votar a favor de la modificación de créditos ayer suponía no votar a favor de que se redujesen los gastos del ayuntamiento. A pesar de esta reducción de gastos, nosotros seguimos cumpliendo con los compromisos que adquirimos tanto en la campaña electoral como después de la campaña electoral. ¿Por qué? Porque a pesar de que el capítulo 4 de transferencias corrientes, subvenciones y demás es el que mayor descenso sufre, continuamos adelante con las políticas para los más desfavorecidos. Cruz Roja continúa teniendo convenio, Capaz continúa teniendo convenio, Alzheimer continúa teniendo convenio y se ve incrementado su convenio hasta los 60.000 euros y no se reduce ninguna de las partidas de servicios sociales que dependen del Ayuntamiento de Novelda. Además, sigue teniendo convenio la Asociación de Estudiantes Universitarios, Autobús Universitario, y sigue teniendo subvención una asociación que hay creada para los niños de atención temprana que cuando llegan a una edad ya no reciben ese servicio de atención temprana y lo reciben a través de una asociación. Y esto lo deja patente el informe también de la intervención municipal. Pero además también, como sabéis, tenemos un plan económico-financiero que aprobó el Ayuntamiento ya por el mes de noviembre, creo recordar, y al que tenemos que ceñirnos y al que debemos adaptar todas las actuaciones que en materia económica se produzcan. La modificación de créditos que ayer se aprobó en Pleno ya adapta todos los capítulos del presupuesto, excepto el capítulo 3 y el capítulo 9, que es el de intereses a pagar a bancos o intereses de demora y demás, y el del principal de los préstamos que tenemos que pagar a los bancos, pero la modificación de créditos de ayer ya adapta el resto
de capítulos del presupuesto los adapta a ese plan económico y financiero. Por lo tanto, también no votar a favor de la modificación de créditos de ayer supone no votar a favor de adaptar los capítulos del presupuesto al plan económico financiero. Y esto, junto con lo que he dicho anteriormente de la reducción de gastos, hace que más de un partido político de los que hoy forman el tripartito de la oposición se contradiga en lo que ha venido diciendo desde hace mucho tiempo y sobre todo desde que empezó la legislatura. Hace que hayan votado en contra o se hayan abstenido a la hora de adaptar los números del ayuntamiento al plan económico financiero que aprobó el Pleno. ¿Por qué el capítulo 3 y el capítulo 9 todavía no se adaptan a ese plan económico financiero? En primer lugar, porque el capítulo de intereses sufre un aumento, ya que nos hemos visto obligados a presupuestar 400.000 euros para hacer efectivo el pago de intereses de demora de empresas que se le han solicitado al ayuntamiento y que ya tenemos sentencias por el retraso en el pago de sus facturas. Ese capítulo anteriormente solo estaba presupuestado en 50.000 euros y si nos cogemos a las sentencias que ya tenemos, estamos en torno a los 400.000 euros lo que hay que pagar. Además, hemos tenido que presupuestar también otras sentencias que tiene este ayuntamiento para pagar expropiaciones o para pagar otro tipo de cuestiones que tampoco se encontraban presupuestadas en presupuestos anteriores. Y, además, hemos de tener en cuenta que este equipo de gobierno ya se comprometió a que no iba a sacar ningún préstamo que no fuese préstamo ICO. Ya se concertó ese préstamo ICO, pero ese préstamo ICO hay que devolverlo y este año tenemos que empezar a devolver ese préstamo ICO, con lo cual eso también hace que el capítulo 3 de intereses y que el capítulo 9 de amortización de préstamos se vea incrementado. No es esto todo lo que hay que hacer, queda todavía mucho por hacer. ¿Por qué digo que queda todavía mucho por hacer? Porque los ingresos que el año pasado estaban previstos en casi 24 millones de euros, la realidad nos lleva a ver que no han sobrepasado los 20.400.000 euros. Hemos de adaptar, por tanto, los gastos a esos 20.400.000 euros, que es lo que realmente ingresa el Ayuntamiento de Novelda. Quedan todavía 2 millones de euros que se han de eliminar de los capítulos de gastos. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Estamos trabajando, ya hemos eliminado 1.200.000 en gastos, pero estamos trabajando para poder reducir el capítulo de gastos en 2 millones de euros más. Y estamos trabajando en muchas vías. Estamos trabajando y estudiando todas aquellas vías que cualquiera de ustedes, cualquiera de los que nos pueda oír o ver a través de los medios de comunicación, se pueda imaginar. Las estamos estudiando todas. Y cuando tengamos un estudio ya terminado y concreto, lo pondremos encima de la mesa al resto de fuerzas políticas, a las fuerzas sindicales y también a la opinión pública. Lo que no vamos a hacer es estar lanzando campanas sin saber a qué misa tenemos que ir a repicar. Entonces, cuando lo tengamos claro, es cuando lo pondremos encima de la mesa. Y posiblemente ahora pongamos una nueva tanda de reducción de gastos que todavía no cubra los 2 millones que hay que reducir, porque también estamos a expensas de esa autorización por parte de la Generalitat Valenciana al Plan Económico Financiero que nos permita refinanciar
la deuda que este ayuntamiento tiene ahora mismo con las entidades bancarias. Eso es lo que ayer se pretendía con la modificación de créditos. Ese es el camino que todavía nos queda por recorrer y esas son algunas de las contradicciones en las que ya estamos viendo cómo algunos grupos políticos van entrando y algunos grupos políticos a los que les gusta mucho el pedir y el decir hay que recortar de aquí, hay que recortar de allá, se van contradiciendo. Y no es que solo que se vayan contradiciendo, sino que además se quedan en eso, en hay que recortar, hay que rebajar un 33% en el capítulo 1, pero oiga, nosotros queremos que den un paso más. Nuestras propuestas las estamos poniendo encima de la mesa y lo que queremos es que si de verdad quieren contribuir a la mejora y a la solución de la situación económica que tiene este ayuntamiento, que no se queden solo en palabras, sino que también pongan sus propuestas concretas encima de la mesa, cosa que hasta ahora, durante este tiempo, no hemos visto, porque quiero recordar que cuando aprobamos el Plan Económico Financiero, ningún grupo político puso ninguna propuesta para ese Plan Económico Financiero sobre la mesa, ninguno, y ahora seguimos sin ver ninguna propuesta concreta por parte de ningún grupo político. De todos modos, si es una tarea que tenemos que hacer solos, estamos más que preparados, más que dispuestos y con las fuerzas y las energías suficientes para poder llevar adelante esta tarea nosotros solos.